Hay personas que les cuesta entender eso. Entonces, el Dios de gracia nos llama, pero el mismo Dios que nos llama, ¿qué cosa es lo que hace? Perfecciona, afirma, fortalece y establece. Eso es la gracia completa. Algunos solamente predican la primera parte de la gracia. Ven a Jesús, Él te ama, Él te perdona, ven cómo estás. Ese es el mensaje, es la dulzura del mensaje. El amor de Dios que no tiene condiciones, el perdón de Dios que no tiene límites. Pero no te equivoques, aquel que es alcanzado y perdonado y salvado por la gracia de Dios, termina siendo transformado. Entonces, allí viene el proceso de salvación. Hermanos, cuando nosotros entendemos el proceso, vamos a quitar tantas cosas de nuestra cabeza equivocadas en cuestión a cómo Dios trabaja. Porque hay algunos que solamente ven a Jesús en el Calvario y no miran en el santuario. Miran que Jesús hizo una obra en el pasado, pero se olvidan que Jesús hoy hace una obra en el presente. Cuando algunas personas solamente miran lo que Jesús hizo en el Calvario, entonces yo voy, amén, aleluya, Jesús me perdona, Jesús me ama, y yo sigo viviendo lo que quiero porque creo en el sacrificio de Jesús. Espera, Jesús murió para salvarme del pecado, su sacrificio es completo para eso, pero ahí no quedó. Su obra continúa ahora en el santuario. ¿Cómo esto se entiende? En la Biblia, esto se entiende con términos que para algunos puede parecer complicado. Pueden parecer términos teológicos que pueden emborrachar o envolver a algunos con estos conceptos, mas yo lo voy a hacer aquí muy simple. La salvación mostrado en la palabra de Dios es la salvación que consiste en las 3 P's. Volvemos a las 3. Las 3 P's. Primera P. Dios te salva de la penalidad del pecado. ¿Cuál es la primera P? Penalidad. Otra vez. ¿Cuál es la primera P? Otra vez. ¿Cuál es la primera P? Penalidad. ¿Qué cosa es penalidad? Lo que el pecado me condena. Quien peca, muere. Eso es la ley. La paga del pecado es muerte, punto. Mas la dádiva de Dios, el sacrificio de Jesús, me salva de la penalidad, me salva de la condenación, porque ahora los que están en Cristo ninguna condenación tienen, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo, aceptar a Cristo, me salva de la condena, de la culpa, de la penalidad del pecado. Esa es la primera P. La segunda P. Dios me salva del poder del pecado. ¿Cuál es la segunda P? Poder. ¿Qué cosa es poder? Antes el pecado me dominaba, subyugaba mis sentidos, mi vida, todo. Mas el Señor me da fuerza, me da su espíritu. Entonces, a partir de allí, mi vida va cambiando. Y cuando mi vida va cambiando, el Señor me libra del poder que antes tenía el pecado sobre mí. Cada vez tiene menos y menos poder, porque la gracia de Dios comienza a florecer. Viene el perfume, el aroma del cielo que comienza a llenar mi vida. El pecado ya no tiene más poder. Eso no significa que el pecado dejó de existir. No significa que mi naturaleza pecaminosa ya acabó. No, mi lucha continúa, pero el pecado no tiene más poder, no me domina más. Porque el Señor me da dominio propio sobre el pecado. Esa es la segunda P. Y la tercera P, Dios me librará de la presencia del pecado. ¿Cuál es la tercera P? Presencia. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Él regrese. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Esto corrupto será vestido de incorrupción. O sea, cuando Cristo regrese, nadie irá al cielo con la naturaleza que hoy tiene. Iremos al cielo con una naturaleza transformada. Ningún rastro más de pecado en nuestra naturaleza. Ningún defecto físico que el pecado ocasionó. Ningún problema, ninguna inclinación, ninguna concupiscencia. Ninguna cosa más que el pecado tenga en nuestra vida. Porque el Señor
nos librará en su venida de la presencia del pecado. Y el pecado tendrá su final y para siempre. Entonces dígame, ¿cuáles son las 3 P's de salvación? Número 1, Dios me libra de la penalidad. Dios me libra del poder del pecado. Y Dios me libra de la presencia del pecado. ¿Saben cómo se llama eso? Lo que los teólogos llaman justificación, santificación y glorificación. ¿Qué cosa es justificación? Dios me perdona. ¿Qué cosa es santificación? Su perdón me cambia. Y Él, en la medida que voy avanzando en la vida, va transformando mi vida. ¿Y qué cosa es glorificación? No más pecado. Es simple. En otras palabras, Dios no me llama para continuar como estoy. Dios me llama para un camino que se llama el camino de progresión. Esta palabra a mí me encanta. ¿Qué cosa es el camino de progresión? Cada vez un paso más cerca a la luz. Cada día más semejante a Jesús. Cada día, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y te voy a decir lo siguiente: si tu ideal en la vida cada día no es ser más semejante a Jesús, ten la seguridad que no estás yendo para el lugar que Dios tiene para ti. Tú sabes cuál debe ser nuestra mayor evaluación de fin de año: nuestro carácter. A mí me encanta porque los fines de año, especialmente los 31 de diciembre, ¿no? Algunos hacen su lista a partir del 1 de enero, qué cosa hice, qué no hice. A mí me encanta hacer también una autoevaluación de la vida. Y es bonito eso, parar para pensar, ver qué cosas necesitamos cambiar, mejorar. Pero la pregunta más importante que necesitamos hacer es: ¿cuánto crecí este año espiritualmente? ¿Cuánto avancé? ¿Mi carácter cuánto cambió? ¿Cuán distante estoy de Dios, del que el carácter de Cristo se refleje en la vida? Porque Dios nos ha llamado, el Dios de gracia nos llama a su gloria eterna y Él nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Y para poder entender mucho mejor esto, permítanme hoy mostrarles un camino muy fácil para que esto sea una realidad en la vida. Porque es bonito leer el texto. La pregunta es: pastor, ¿y cómo eso puede ser real en mi vida? Vamos entonces a Génesis, capítulo 5, versículo 22 al versículo 24. Génesis 5, 22 al 24. Dice el texto bíblico así. Si ustedes tienen el texto, me acompañan allí en la lectura. Dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, ¿cuántos años? 300 años. Y tuvo hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc, ¿cuántos años? 365 años. Versículo 24, lean ustedes a todo pulmón. Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Otra vez vamos a leer este texto. ¿Está bien? Otra vez. 2 y 3. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuál es el máximo ideal que tenemos como cristianos? Que Dios nos lleve. Esperamos su segunda venida porque queremos ser llevados por Él. No existe mayor victoria en la vida. Tú puedes ganar todos los títulos que quieras, puedes ganar el dinero que quieras, riqueza que quieras, acumular lo que quieras, pero si tu mayor anhelo no es vivir por eternidad, para unos cortos días en la tierra no tiene sentido todo esto. Entonces, el mayor logro que en la vida tú puedes alcanzar es que un día tú vivas con Cristo eternamente. Ahora, yo quiero que entiendas aquí, la única manera
de que esto sea una realidad en la vida está solamente resumido en una palabra. ¿Qué palabra? Caminar con Dios. Caminar. ¿Saben? Yo estuve averiguando mucho sobre la palabra caminar con Dios. ¿Y saben qué me he dado cuenta? Que esta expresión se repite varias veces, no solamente con Enoc. Se va a repetir con Noé, que recibe la gracia, y David, que camina con Dios. Se va a repetir con los héroes de la fe, que ellos hicieron grandes hazañas porque caminaron con Dios. Y yo siempre me pregunté, si todo eso se logra por la fe caminando con Dios, yo quiero saber qué significa caminar con Dios. Y yo he llegado aquí, no a algunas conclusiones, sino he separado algunos textos para que juntos podamos leer. Y si juntos entendemos esto y ponemos en práctica, tengan la certeza que finalmente iremos con Dios para siempre. Primero, yo quiero que todos podamos entender que Enoc no vivió en una generación mejor que la nuestra. Ustedes pueden decir, hoy estamos viviendo en el peor momento de la historia, la generación más inmoral, más irrespetuosa, la generación sin valores, la generación sin respeto, la generación que cada vez se hunde y se hunde. Pero todavía no ha llegado su maldad como la generación antediluviana. ¿Ustedes se imaginan hoy el grado de violencia que hay, el grado de inmoralidad que hay, el grado de corrupción que hay? Pero la generación antediluviana llegó todavía un poquito más que eso. Tanto así que Jesús dijo así: antes de su venida, la generación estaría como en los días de Noé. Quiere decir que todavía nuestra generación no llegó a ese grado. O mejor, está llegando a ese grado. Pero la condición antes de la venida de Cristo será de tanta corrupción, tanta violencia, tanta maldad, tanta inmoralidad como en los días de Noé. Muy bien, esa era la generación en la cual vivió Enoc. Generación corrupta, entregada al mal, violenta, inmoral, hundida en el pecado. Esa es la generación de Enoc. La pregunta es, ¿cómo alguien en una generación tan perdida puede ser justo? ¿Cómo? ¿Cómo alguien en una generación tan hundida en el pecado puede caminar con Dios? Y este texto me da la certeza que no importa la maldad que hay alrededor, la corrupción que hay alrededor, la influencia que hay alrededor, vengan películas, vengan canciones, venga todo lo que el diablo quiera para ensuciar, jamás podrá ensuciar a alguien que decide caminar con Dios. Es tu decisión.